sobre todo el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en 11:25, encontramos la declaración más poderosa que jamás Jesús haya hecho a lo largo de todo su ministerio, y es esta. Él le dijo a aquellas dos hermanas que su hermano había muerto, su amigo de Jesús, Lázaro, y les dijo: Marta, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted lo sabe, dígalo conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la declaración más poderosa, no solamente de Jesús. Es la declaración que más poder encierra de todo el cristianismo y de toda la cristiandad. Siglos han pasado, más de 2000 años, y todavía proclamamos que nuestro Señor es la resurrección y es la vida. Ahora, esta declaración no solamente es la más poderosa, ha sido quizás la que más controversia ha provocado, la que más detractores ha resucitado, ha levantado en contra del cristianismo. Esta declaración es la que más burla ha generado, porque es un atrevimiento en sí. El que alguien desafíe las leyes naturales de que el hombre viva, se reproduzca y luego muera. Y finalmente Jesús dice: pero no va a ser así para siempre, y no va a ser así conmigo. Yo tengo el poder de levantarme de la tumba y resucitar, y todo el que en mí cree, aunque un día muera, también un día será resucitado. Y yo sé que eso es una declaración que tienta al ser humano a burlarse de ella, a negarla, a quizás hasta levantarse en contra de esta creencia principal del cristianismo. Los hombres aceptamos que Jesús haya nacido. La humanidad acepta que Él vivió. La humanidad acepta su ministerio terrenal. La humanidad acepta que Él haya muerto en una cruz como martirio romano y como decisión de los judíos. La humanidad acepta que fue sepultado en una tumba. Pero lo que realmente la gran mayoría de los detractores del cristianismo no acepta es que Él se ha levantado y ha resucitado. Seguramente hasta cuentos han escuchado acerca de esto. Me voy a dar licencia para hacerles uno de ellos. Quizás escucharon la historia de una familia que llegó a Jerusalén de visita. Y estaban todos, incluyendo la suegra. Y resulta que la señora allí murió en el viaje. Así que el yerno va a ver a los que están arreglándole el funeral y les dice: ¿cuánto costaría hacer el funeral aquí? ¿Y cuánto costaría llevarla de regreso a los Estados Unidos? Dice: bueno, si la enterramos o la sepultamos aquí en Jerusalén costará solamente $3,000. Si la llevan de regreso a los Estados Unidos serían $15,000, 5 veces más. La lógica nos dice que aceptarían sepultarla en aquel lugar, pero el yerno dice: me la llevo de regreso a los Estados Unidos. Si el Señor no ve que va a pagar mucho más, 5 veces más lo que le costaría sepultarla aquí en Jerusalén, dice: sí, pero tendré la tranquilidad de que jamás resucitará, porque sí. Si la entierro aquí, todo es posible. Me dijeron que hace 2000 años un hombre resucitó en este lugar. Es un consejo por si te arriesgas, como yo lo hago, de ir con mi suegra a distintos lugares. La resurrección llega hasta ese punto, hasta que se hagan bromas acerca de ella. Pero la resurrección es esperanza. Y hoy yo quiero compartir con ustedes mis 5 razones mías, muy propias, muy personales, mis convicciones personales de por qué todavía creo en la resurrección. En una época de mucha lógica, de mucho desarrollo intelectual, de que estamos más que seguros que viviremos por una cantidad de años, y dicen que esta es la generación que más vivirá, que vamos a pasar los 80 años de edad en la gran mayoría, pero lo cierto es que la ciencia todavía no tiene el poder para detener el proceso natural de envejecimiento, ni para impedir que nosotros nos muramos. Así que el hombre da por sentado que el que nace se muere y ahí se queda. Pero todavía el cristianismo, insisto, seguimos creyendo que nuestro Señor, el que estableció nuestra fe, Él no está en una tumba. Y ese es precisamente mi primer argumento a favor de la resurrección, que la tumba continúa vacía. ¿Quieres decirlo conmigo? La tumba está vacía. Y yo sé los argumentos de los que niegan este hecho, esta realidad, esta verdad, porque todavía hay personas que repiten lo mismo que lo que dijeron los que negaban la fe o los que estaban en contra de Jesús. Hay gente que dice: sí, lo más probable que sus seguidores se robaron el cuerpo de la tumba y por eso no está en la tumba original y tal vez terminó siendo enterrado en otro lugar, para ellos crear esa leyenda de la resurrección de Jesús.
Porque es que aún siendo nosotros testigos del poder de Dios, en nuestra mente natural no está el aceptar que alguien tenga el poder de levantarse de la muerte. Recuerdo a María Magdalena. Ustedes pueden encontrar este relato en el Nuevo Testamento, pero aquella mujer que tuvo un encuentro poderoso con Jesús. ¿Recuerdan su historia? La Biblia dice que por lo menos 7 demonios salieron de su cuerpo. Fue una mujer que se convirtió en un testigo del poder de Dios y en un testimonio a la vez de cómo el Señor tenía poder para liberar los cuerpos que estaban aprisionados y que estaban esclavizados aún por espíritus demoníacos. Y aún en esa experiencia de poder con Jesús, en la mañana de la resurrección, ella fue la primera que llegó a la tumba. Cuando llegó a la tumba, se dio cuenta que la piedra había sido removida. Y entonces pensó, alguien tuvo que remover la piedra. Y de hecho, sí, alguien lo había hecho. Pero ella no pensó que había sido algo sobrenatural. A pesar de que Jesús se lo había dicho, a pesar de que había visto el poder de Dios, ella pensó de una manera natural. Y entonces alguien se le acercó. Ella pensó que era el encargado de aquel jardín y no era otro sino un ángel. Y el ángel le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que ha resucitado? Escúchenme, las palabras del ángel son poderosas y por sí solas encierran la verdad del cristianismo. Y María Magdalena es la primera en escuchar: ¿por qué buscas en el lugar de la tumba de los muertos al que resucitó? Él no está aquí, Él vive. Pero la lógica humana la traiciona y cuando ella corre a donde están los discípulos, le dice a Pedro y a Juan: la puerta, la roca que cierra la tumba fue removida. El cuerpo del Señor se lo llevaron y no sé dónde lo han puesto. Así que una mujer que ha sido testigo del poder de Dios, que ha sido objeto en su propia vida de ser liberada de una forma sobrenatural, que ahora mismo un ángel también de manera sobrenatural le declara: la tumba está vacía, es traicionada por su tradición y por su mentalidad humanista. Por la capacidad nuestra como seres humanos de estar limitados por la realidad de la muerte. Creemos que la muerte es el final, pero el cristianismo declara esta gran verdad: la muerte no es el fin. Pablo dice, 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Pero yo sé que eso desafía nuestras mentes. No obstante, a pesar de lo que aquella mujer pudo haber pensado, el cuerpo de Jesús no fue movido de allí por manos humanas. Se levantó por propia decisión cuando recuperó la vida en la resurrección. El argumento de los líderes religiosos fue el mismo. La Biblia nos dice en Mateo que ellos se acercaron a los líderes romanos, al gobernador, y le dijeron: pon guardias en la puerta, asegúrate de que la tumba esté bien sellada, esté bien cerrada, y pon una guardia militar que proteja el lugar. No vaya a ser que sus discípulos vengan y se roben el cuerpo, porque recuerda que él, el que enterramos, dijo que iba a resucitar, y estos son capaces, para promover la leyenda, de robarse el cuerpo de la tumba. Pilato les hizo caso. Mandó asegurar la puerta, poner el sello romano y además puso una guardia militar que estuviera allí velando a la puerta de la tumba. El relato bíblico nos dice que en el amanecer de aquel día domingo, un domingo como este, el primer día de la semana, luz resplandeció en el lugar. Un ángel de Dios removió la piedra que servía de puerta. Esta se movió y él se sentó encima. Y cuando estos soldados vieron al ángel, cayeron de rodillas primero y luego desmayados al suelo, y Jesús resucitó. Cuando ellos llegaron con su parte, con su noticia a donde estaban sus superiores, le dijeron: algo sucedió. Algo que no podemos explicar, pero se abrió sola la puerta. Vimos un ser diferente y sabemos que el que está adentro se levantó. Él no está muerto. Ellos fueron los primeros que dijeron que había resucitado. Pero ¿qué hicieron los líderes religiosos? Los llamaron aparte, los fariseos, los saduceos, los líderes de la religión judía institucional. No les convenía tener a un Jesús resucitado porque sabían que eso iba a romper con la propia esencia de la fe de ellos. Y ellos le ofrecen dinero y les dicen: si ustedes quieren mantener su puesto militar, digan lo que nosotros les vamos a decir. Hagan correr esta idea que el cuerpo de Jesús fue robado. Y ellos cambiaron su testimonio. Y a partir de ese momento se corrió esa historia, dice Juan, alrededor de aquellas comarcas y el mundo entero, de que el cuerpo de Jesús había sido robado. La pregunta es: ¿y a dónde se lo llevaron? Porque no acaba de aparecer. ¿Dónde están los restos de Jesús?
que con toda la ciencia avanzada, que han encontrado restos de personajes bíblicos, que han encontrado restos del ejército egipcio en el Mar Rojo, tal como lo testifica la Biblia, que han encontrado restos de la ciudad de David, de la tumba, del escudo del rey David, que vivió inclusive 1000 años antes que Jesús, que han encontrado restos del hermano propiamente de Jesús, Santiago, y de su tumba. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado el cuerpo supuestamente robado de Jesús? Por una sencilla razón: Él se levantó de los muertos y la tumba vacía testifica que Él no está allí. Seguimos diciendo a través de la historia las palabras del ángel: ¿por qué buscan entre los muertos al que ya no está aquí? Él ha resucitado. Alguien alabe a Dios si lo cree en este lugar. Pero tengo una razón más. La Biblia, si bien no es un compendio de historia, no es un libro histórico, pero contiene historia. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice en el Nuevo Testamento que hubo testigos oculares de la resurrección de Jesús. Usted puede buscarlo en su Biblia después. 1 Corintios 15, a partir del versículo 3, Pablo dice: les voy a hablar de Cristo que resucitó y que se apareció después de estar resucitado. Se apareció a Pedro, y menciona un nombre. Se apareció a Juan, se apareció a los 12 apóstoles, se apareció a Santiago, su hermano. Y dice, y luego se apareció a 500 testigos. Algunos de ellos han muerto, dice Pablo, pero la mayoría permanecen vivos. La mayoría están vivos. Y luego, dice Pablo, como a alguien abortivo, como a uno que no merecía ser testigo de este hecho, se me apareció a mí y yo lo vi. Pablo dice, y luego yo mismo fui testigo de la resurrección. Es decir, hay que tener mucho atrevimiento para crear una historia, promover una leyenda de la resurrección y luego atreverse a mencionar nombres propios: Pedro, Juan, Santiago. Mencionar 500 testigos, que no es un número pequeño cuando se trata de evidencias, y luego decir, yo mismo fui objeto y fui testigo del cuerpo resucitado de Jesús, que a mí se me apareció vivo. Hay que tener mucho valor para ponerse a servir de testigo y de testimonio frente a algo que es tan criticado y que es tan dudado por la gente. Pero Pablo dice, nosotros somos testigos de la resurrección del Señor. Y por si fuera poco, la historia por sí sola se ha ocupado de escribir la historia de Jesús. En los días de los discípulos vivió un historiador de origen judío. En la época de los discípulos, su nombre fue Fabio Josefo. Él escribió las antigüedades judías. Y esto fue lo que él escribió específicamente en relación con Jesús y con su resurrección. Él dijo, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció, dice Josefo, al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos, registrado en Antigüedades Judías 18:3. Este es un escrito que ha sido criticado por muchos y que dicen que en algún momento los cristianos manipularon el texto y pusieron allí lo que querían decir para añadirle el hecho o el factor de la resurrección. Pero miren qué curioso, otro historiador del siglo X, su nombre, por si usted todavía está pensando qué nombre ponerle a su hijo, alguna embarazada, le sugiero se llamaba Agapio. Y Agapio en el siglo X escribió, transliterando las palabras de Josefo, él dijo, en este tiempo, hablando del tiempo de Jesús, existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según estos, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Agapio, siglo X de nuestra era.
Por 10 siglos consecutivos, historiadores como Josefo, como este hombre mencionado y otros tantos han escrito en las páginas de la historia: Jesús, Él resucitó. No lo han podido negar. La historia plasma el hecho de que Jesús, Él se levantó de la tumba. Y eso es poderoso, porque Jesús se aseguró de que sus discípulos fueran testigos, de que la tumba estuviera vacía, de que la historia escribiera acerca de Él. Aunque intentáramos negarlos, hay evidencias por todas partes de que Él ha resucitado. Pero para mí, lo más poderoso a favor de la resurrección de Jesús es esto: que después de 2000 años, la iglesia todavía sigue existiendo. Después de 2000 años y tanto, todavía existe el cristianismo en el siglo XXI, con tanta tecnología, con tanto avance, con tantas oportunidades para corroborar si algo es verídico o no, que todavía personas sin afectar y ni quizás tener que ver con el estrato social, con la capacidad intelectual de la persona. Hay personas muy dotadas intelectualmente, otras quizás no tan dotados, pero todos creyentes por igual. En las filas del cristianismo hay carpinteros, hay personas que con sus manos se ganan la vida, y hay también científicos de la NASA, hay políticos, hay doctores, en fin, hay personas de todo estrato y condición social, porque el cristianismo no es para una masa particular de personas, no es para una capacidad mental o intelectual, es para todo ser humano, es para todo espíritu, es para toda persona que se reconozca pecador, que necesita un Salvador y que sepa que este Salvador es el único que nos ofrece paz y esperanza completa en Él. Alguien diga amén. En algún momento alguien dijo que después de su muerte o antes de que él muriera, la Biblia pasaría de ser el libro más importante y más vendido del planeta. Pero este hombre se murió, y antes de que pasaran 50 años de su muerte, su casa fue comprada por una imprenta, por un ministerio que se dedicó en ese mismo lugar donde fue hecho ese escrito a imprimir Biblias para reproducirlas y enviarlas al mundo entero. Hay gente que ha intentado decir que el cristianismo no es, y sin embargo seguimos en pie. Porque no se basa en un credo, no se basa en un invento de hombres, no se basa en lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios. Todas las demás religiones apuntan a eso. Todas las religiones tienen que ver con cuántos pasos tengo que cumplir, 1, 2, 3, 4, para entonces yo ganarme el favor de los dioses o el favor de alguien más. Pero el cristianismo es el único que nos dice: tu fe está basada en uno que dijo ser el Hijo de Dios y lo manifestó en carne a través de la obra sobrenatural que produjo. Tu fe está basada en uno que fue una cruz y participó del martirio y de la muerte por el hecho solo de que te amaba, porque está registrado históricamente de que Él no cometió falta alguna en contra del imperio romano. Aún Pilato dijo: este hombre no ha cometido falta alguna, no lo puedo crucificar por medio de las leyes romanas, los entrego en sus manos, decidan ustedes qué quieren que yo haga con él. ¿Les entrego a Barrabás o les entrego a Jesús? ¿Crucifico al asesino? ¿Crucifico al hombre que ha derramado sangre o al inocente de Jesús? Y el pueblo dijo: entréganos a Barrabás. Crucifican a Jesucristo. ¿Por qué Él fue crucificado? ¿Por el odio de una nación? ¿Por los que negaban su mensaje? ¿Por qué se ganó entonces el odio de tanta gente si fue el que dio vista a los ciegos? Levantó al paralítico, resucitó a los muertos como Lázaro. ¿Por qué un hombre que hizo tanto bien terminó en una cruz? Porque Él mismo dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para poner mi vida, pero tengo el poder para volverla a tomar. Esa es la gran verdad del cristianismo, que la salvación para el ser humano, la reconciliación con Dios, se encierra en la persona poderosa de nuestro Señor Jesucristo, clavado en una cruz, venciendo el pecado en una cruz ahí rústica de madera, sufriendo y derramando la última gota de sangre, bajando a un sepulcro como cualquier mortal o ser humano, pero para el tercer día, domingo de resurrección, levantarse de los muertos y recordarnos que nuestra esperanza y nuestra confianza no está puesta en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él hizo y Él culminó por cada uno de nosotros. Alguien le dé un aplauso al Señor Jesucristo en este lugar. Alguien celebre la victoria de la cruz. Quizás algunos digan: sí, el cristianismo permanece, pero también el budismo, el hinduismo, el islamismo, el confucianismo. Y es verdad, cada una de estas religiones o filosofías permanecen, pero ninguna de ellas, Buda,
Mahoma, Confucio. Ninguno de ellos, ni ninguno de los dioses hindúes se atrevió a decir que había resucitado. El cristianismo tiene un Señor y tiene un Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y a pesar de esta declaración tan ilógica, tan loca, que va tan allá de los límites de nuestra capacidad humana para entenderlo, todavía sigue en pie. El hinduismo, el budismo, el islamismo y todas las religiones conocidas se sostienen en lo que el hombre puede hacer para salvarse, y por eso quizás permanezcan. Yo tengo la capacidad, dicen las religiones, de encontrar la paz interior poniendo el balance de cada uno de los factores internos que por el poder de la mente puedo controlar, o siguiendo las leyes de Mahoma, o continuando tal vez las enseñanzas de Gautama, el Buda, o cualquiera de estas creencias. Pero el cristianismo te dice: no tienes que hacer nada para salvarte, y si lo intentas no encontrarás así el camino. El camino, la salvación, la vida es una persona, se llama Jesucristo, el mismo que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando esta declaración tan escandalosa se hace, lo más probable es que se apueste a que ese credo no permanezca. Pero 2000 y tantos años nos mantienen en pie, porque realmente Él está vivo. Y esta es mi última declaración de por qué todavía creo en la resurrección de Jesús. No solo porque la tumba está vacía, no solo por los demás factores que he mencionado, sino por los miles de testimonios de vidas transformadas que el cristianismo encierra. Y yo pregunto, ¿será que en este lugar hay testimonio de lo que Jesús ha hecho en la vida de alguien? Pregunto, ¿será que algunos de nosotros hemos sido tocados por el poder sobrenatural de Jesús y nuestros cuerpos que en algún momento estuvieron enfermos han sido sanados? ¿Alguien puede decir, yo puedo decir amén a eso? ¿Será que alguien aquí que tenía problemas mentales, psiquiátricos, emocionales, en el encuentro con Jesús, lo que la psiquiatría, la psicología y los medicamentos no pudieron hacer con tu sistema nervioso, lo hizo Jesús? ¿Será que alguien diga, ese soy yo, esa soy yo? ¿Será que alguien en este lugar con una familia rota y destruida, al venir a Jesús sin esperanza, encontró que a pesar de todo lo que había perdido, al encontrarlo a Él, lo encontraste todo? ¿Será que seres humanos sin esperanza, que en algún momento planificaron su propia muerte e idearon quitarse la vida, cuando encontraron a Jesús, en lugar de seguir queriendo matarse y ya desear morirse, ahora tienen vida y tienen esperanza y deseo de vivir y de contárselo a alguien más? ¿Será producto de la casualidad? ¿O es el producto de un encuentro con un ser sobrenatural que se hizo carne, que murió en una cruz? Sí. Que fue sepultado, también es verdad, pero que por el poder de la resurrección, el Espíritu Santo se levantó al tercer día y ahora vive por 2000 años sentado a la derecha del Dios eterno, intercediendo por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia. La sociedad no nos puede cambiar. Las ideologías humanas no pueden cambiar al ser humano, mucho menos transformarnos. Y el cristianismo usa esta palabra, transformación, porque el único que tiene el poder de tomar a un asesino en potencia, que odia a la humanidad, que odia la vida, y convertirlo en un ser humano que se entrega por los demás, solo Cristo. El único que puede tomar a un abusador de menores y llevarlo al arrepentimiento y clamar por misericordia y luego probar transformación, no por sus propias acciones, sino por la obra interna del Espíritu Santo, solamente Jesucristo. El único que puede tomar a un delincuente en cualquier ciudad del mundo, a un asesino, a un líder de pandillas, como lo hizo con el gran Nicky Cruz, que hoy tiene un nombre grande, no porque haya sido grande, sino porque grande es Cristo. Que encontró a aquel jovencito en la ciudad de Nueva York, hundido en medio de la desesperación, que jamás nadie le había dicho, te amo. Que había sido ignorado por su madre, odiado por su padre, con castigos como encerrarlo en un palomar lleno de palomas para que las palomas lo picaran, y los gallos y las gallinas. Y de esa forma decirle a los padres, te castigamos porque eres malo.
Y a los 17 años, cuando no podían con él, enviarlo de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York para que su hermano se encargara de esta bestia, de este ser humano odiado, de este ser humano que no sabía amar, de este ser humano que solo había recibido golpes y maltratos. Y así llegó ese joven para convertirse en el líder de una de las pandillas más poderosas y más temibles en la ciudad de Nueva York. Pero a Dios no se le había olvidado aquel joven. Y cuando el New York Times saca la fotografía de las pandillas, quizás tal vez el rostro de Nicky Cruz aparecía entre los grupos que se peleaban unos por otros. Y cuando el nombre de la pandilla de los Mau Mau comenzó a tener historia y él era el líder de ellos, en un campito de los Estados Unidos, en Connecticut, un predicador flaquito y delgado, que nadie lo conocía, que no tenía poder alguno para tocar el corazón de ninguna persona, de nombre David Wilkerson, miró el periódico. Su mujer estaba a punto de dar a luz, pero él comenzó a llorar y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga por esa juventud? Y escuchó una voz que si Jesús estuviera muerto no pudiera hablar. Porque déjenme decirle algo, aunque usted lo crea, los muertos no se aparecen y los muertos no hablan. Jesús, hablando en el espíritu de aquel predicador, le dijo: ve a Nueva York y dile a esos jóvenes que yo los amo. Dejó a su esposa a punto de dar a luz y de hecho dio a luz en los días que él estaba en Nueva York. Y caminando por las calles de Nueva York, se encontró cara a cara, nada más y nada menos que con aquel joven puertorriqueño que nada sabía de inglés, que acaso tenía poco conocimiento del idioma. Y este predicador le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Nicky. Y yo: Nicky, Dios te ama, Jesús te ama. Y Nicky nunca había escuchado estas palabras, así que se llenó de resentimiento y de odio, porque como si Dios lo amaba y Jesús lo amaba, lo había dejado sufrir tanto. Pero el predicador le dijo una vez más: Nicky, God love you, Jesus love you. Y Nicky le dijo: predicador, si me vuelves a decir Dios te ama, Jesús te ama, yo voy a cortar tu cuerpo en 1000 pedazos, aquí mismo en este lugar. David Wilkerson lo miró a los ojos con la misma ternura con que le había hablado un minuto antes y le dijo: Nicky, si deseas hacerlo, puedes hacerlo, pero tengo que decirte algo antes. Cada uno de los 1000 pedazos te recordará que Dios, Jesús, te ama. El joven salió corriendo, abandonó al predicador, llegó a su casa y esa noche no pudo dormir. Se revolvía en sus sábanas, daba vuelta en aquella habitación, se golpeaba contra las paredes, intentaba silenciar la voz del pastor que le decía: Dios te ama, Jesús te ama. Al siguiente día planificó junto con su pandilla. Se meterían en el teatro de aquel predicador y provocarían una pelea con la otra pandilla. Iban armados, pistolas, cuchillos, garrotes. Así que en la mitad de la predicación todos vieron cómo Nicky Cruz se levantó y se puso en pie. Sacó sus cuchillos, sacó sus armas y los demás se pusieron en guardia esperando la confrontación. Lo que no esperaban es que caminara por el pasillo de aquel teatro, llorando, poniendo sus armas delante y diciéndole: Jesús, perdóname, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas. Eso fue en los años 1950. Hoy es un hombre anciano. Desde entonces hasta la fecha, nunca más fue un delincuente, nunca más usó drogas. Su novia de aquellos días, una ex prostituta, hoy es una mujer digna, una esposa y madre de familia. Hoy son predicadores que recorren el mundo entero. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, los han llamado frente a sus fenómenos con las pandillas, y al único que los pandilleros presos en las prisiones comunes de ese país escuchan es al hombre ya adulto, Nicky Cruz, porque tiene una historia que contar y habla de un poder transformador que tomó una vida sin esperanza a un ser humano que jamás había sido amado y le desbordó la gracia y el amor, porque eso significa la cruz de Cristo. La cruz, más que un lugar de castigo, es un lugar de amor. La tumba, más que un lugar de derrota, es un lugar de victoria.
Porque allí al tercer día se levantó la vida, la esperanza y el amor para recordarnos a todos nosotros que sí es posible tener futuro, tener esperanza y ser transformados. En el año 2012, mi último viaje a la República Dominicana, estaba en una iglesia bautista en San Cristóbal, el Centro Cristiano Vida Eterna, es el nombre de esta congregación. Y allí había en una multitud de quizás 1.500, 1.700 personas. Diciembre del año 2012, recuerdo la fecha como si fuera hoy, porque hubo varios eventos dramáticos en esos días que ocurrieron, que cambiaron la historia de personas. Y yo estaba predicándole a aquella multitud y de momento alguien dentro de mí, curioso, quizás el mismo que le habló a aquel predicador de Connecticut, que lo movió de una ciudad en el campo a una ciudad populosa, Nueva York, para cambiar la vida de aquel joven. Ese mismo Dios, ese mismo Espíritu, ese mismo Jesús que se levantó, me hizo saber que en la multitud había alguien armado que tenía una pistola deseando matar a otra persona. Y estas fueron mis palabras: hay alguien en esta multitud que tiene un arma y que vino dispuesto a matar a una persona a este lugar. Pero esto es lo que Dios te dice: no lo hagas, porque no solamente vas a quitarle la vida a una persona, sino que vas a destruir tu vida por el resto de tu existencia. Hoy Dios te da la oportunidad de amarte, de ser perdonado y de perdonar a quien no puedes perdonar. Hubo un silencio sepulcral en aquel lugar. Y de momento, mientras yo insistí una vez más, si esa persona estaba en ese lugar, hice una invitación, vinieron muchas personas al frente. Y luego recuerdo que un hombre de unos 6 pies de estatura, bien delgado, casi encorvado por la altura, se metió la mano detrás de su cintura y sacó un revólver y me dijo: yo soy la persona del arma. Yo no soy un asesino, pero yo compré esta pistola hace una semana para matar a mi esposa, porque sé que tiene un romance con otra persona. Y yo vine a este lugar porque ella se encuentra aquí, y yo la iba a matar en presencia de todos ustedes. Pero yo sé que Dios me paró y me detuvo, porque Él tiene otro propósito con mi vida. Y me dijo: yo quiero entregarte esta pistola. Y yo le dije: ay, no. Dice: mi papel llegó hasta aquí, lo mío era decirte que la soltaras. Ahora mira, busca a alguien a quien soltársela. Dice: no, yo quiero que usted se quede con esta pistola. Y yo: mire, yo tengo que regresar a los Estados Unidos, en el aeropuerto me van a tomar preso si yo ando con una pistola sin licencia. Yo te voy a buscar a alguien de aquí que tiene el ministerio de las pistolas. Y le llamé a un mujer y le dije: mira, él tiene algo que entregarte. Y el hombre pensó que era una ofrenda. En las iglesias siempre la gente anda pensando en eso. Y le dije: sí, es una ofrenda, mira, dásela ahí. Le entregó una pistola. Y aquel se asustó y me dijo: ¿qué hago con esto? Y yo: no, busca al pastor, pregúntale qué hacer. Y después ellos se quedaron con él porque yo me iba para otro lugar. Pero esa es la historia del poder de la cruz. Esa es la historia de la resurrección. Esa es la historia de la fe. Esa es la historia de Jesús, que puede cambiar tu historia. Por eso la pregunta hoy es: ¿por qué es tan importante creer que Jesús resucitó? Porque he conocido personas que me dicen: yo creo en Jesús. Oh, nadie puede negar que Él nació. Nadie puede negar que Él vivió en Palestina. Yo no puedo negar, me han dicho, que a Él lo crucificaron, ni tan siquiera que lo enterraron en una tumba. Para mí lo que es imposible creer que Él era Dios y se levantó de los muertos, resucitó. Y es que si no creemos que Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre, fue una cruz por amor, murió y bajó a una tumba, pero luego se levantó y resucitó, habremos perdido la esencia misma de la fe cristiana. Y Pablo dice estas palabras que hoy les comparto a ustedes: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo dice: es necesario que creas en la resurrección, porque tú y yo tenemos un virus, no en nuestra sangre, no en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Se llama pecado, que fue inoculado en el primer hombre, que fue sembrado en el primer corazón, que fue metido en la primera persona. Adán nos hizo responsable de su pecado por generación y por generación. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación.
Así que lo que la Biblia dice es que por causa del pecado, eternamente y espiritualmente, el único derecho que tenemos es estar separados de Dios. Lo único que nos merecemos por la justicia de Dios es que Él nos envíe lejos de Él mismo. Por eso usted no le pida justicia a Dios, pídale gracia. Porque la justicia nos lleva a recibir lo que merecemos, castigo. Pero la gracia nos lleva a recibir lo que no merecemos, perdón, misericordia y vida nueva. Por eso Pablo dice, por aquel hombre Adán, el pecado entró en el mundo. Pero les tengo una noticia, también por otro hombre, no Adán, no Pablo, no Pedro, no ningún ser humano común, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. Por ese hombre, la resurrección de los muertos nos ha sido concedida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alguien diga amén en este lugar. Yo tengo mucha gente, amigos, hermanos, parientes que han muerto que creían en Jesús. No como un ser humano cualquiera, creyeron en el Señor, en la vida, en que era el Hijo de Dios, en que murió por sus pecados, en que bajó una tumba por sus pecados, pero creían también en el poder de la resurrección. Y yo sé que un día, como lo anuncia la Biblia, cuando la trompeta suene, cuando la voz de arcángel se escuche, cuando el Señor mismo descienda del cielo, los muertos en Cristo también resucitarán primero. También resucitarán. Esa es la esperanza de nuestra fe. Esa es la esperanza de los que creemos. Que aunque el cuerpo envejezca y en algún momento tengamos que morir, hemos de resucitar. Una anciana con familias pero muy distantes, muy lejanas, que vivía en otras ciudades, estaba por morir y llamó a su pastor. Era una mujer de fe que creía en la resurrección, en la de Cristo y en la suya propia. Y le dijo: pastor, no tengo a nadie más cerca. Usted es el único que está cerca de mí. Cuando yo me muera, asegúrese que cuando me pongan en el féretro, yo tenga en mis manos un tenedor. Y el pastor le dijo: ¿cómo que un tenedor, hermana? Se imaginó que en la eternidad quería esperar a alguien y pincharlo, ¿no? Digo, porque a veces uno tiene cada idea. A lo mejor dice la señora: es que mi marido se fue y lo estoy esperando. No. Y ella le dijo: no, póngame un tenedor. Y dice: ¿pero por qué? Ella le contó la historia, la señora murió. Y precisamente cuando las familias, los amigos, las personas de la iglesia iban llegando, ahí estaba el cuerpo de la señora. Y todos se fijaban que en su mano tenía un tenedor. Se acercaron al pastor y le dijeron: pastor, aquí hay un error, la funeraria se equivocó. Y le pusieron un tenedor en las manos a la señora. ¿Por qué es que tiene un tenedor? Mándelo a quitar. Y él le dijo: no. Ella pidió que le pusieran ese tenedor. Pero ¿cómo usted le hizo caso, pastor? Seguro que perdió la mente. Le dijo: no. Ella me contó por qué. Ella me dijo que cuando era niña, muy niña, y pasaba los días en la casa de su abuela, siempre que la abuela quería que ella comiera, le decía: tienes que comerte toda la comida, pero eso sí, no sueltes el tenedor, porque si te comes toda la comida, entonces yo te voy a sorprender con lo mejor, te voy a dar una sorpresa. Y dice que ella siempre esperaba la sorpresa con el tenedor aferrado en su mano. Y era un dulce, un apple pie, que para ella era delicioso, con helado. Y ahí entonces se lo comía. Y ella dijo: para mí aguantar el tenedor es esperar lo mejor. Pastor, el día que yo me muera, ponga en mi mano un tenedor, porque yo me voy a levantar de la muerte. Yo voy a resucitar. Y ese para mí va a ser el postre, va a ser la comida mejor, va a ser lo que más he esperado, va a ser lo más delicioso. O si todos viviéramos con esa certeza de que aunque un día nos toque irnos, si así Dios lo quiere, nos vamos a despertar y despertar vivos. No hay cirujano que te dé el cuerpo que Jesús te va a dar. No hay pastilla que te regale la juventud y la vitalidad que ese cuerpo va a tener. No hay nadie que te dé la esperanza que nuestra fe te puede dar, porque confiamos en un Señor resucitado. Permítanme terminar haciéndole una sugerencia a los amigos aquí presentes. Les invito a creer en el poder de la resurrección, en el poder del Cristo resucitado. Les invito a tomar 3 decisiones, a dar 3 pasos en este día necesarios. El primero: reconozcan, como yo lo hice un día también, que son pecadores. Y que la razón por la que Dios se hizo hombre y se dejó crucificar en una cruz fue por amor a nosotros.
y porque no nos quería dejar separados de Dios. ¿Qué nos separaba? El pecado. ¿Qué nos separaba? Nuestra propia maldad. Yo tuve un día que reconocer eso, hace 23 años atrás. Me di cuenta que yo no podía ganarme el favor de Dios, que por mi propia fuerza no podía tener una relación con Dios, que yo necesitaba que alguien se pusiera entre Dios y yo y me representara como un abogado de la defensa en un juicio que defiende al que no tiene esperanza. Así me defendió Jesús. No porque yo me lo merecía, no porque yo era inocente, sino porque Él, en su inocencia, me regalaba el derecho a ser perdonado. Si usted nunca ha tomado esta decisión, hoy es el día para hacerlo. Reconozca que es un pecador, una pecadora. Reconozca que ha fallado a otro ser humano, a ustedes mismos, y que le han fallado a Dios.